quede grabadito. Ya, les decía que... hoy siguen llegando gente. Ya, les decía que esto que está acá, que se llama glosario de términos económicos, yo he propuesto algunos términos que están acá. Si usted tiene otro, por favor, no borre el que yo he dejado, porque a lo mejor a alguien le interesa y no sabe que existe, porque estamos en este proceso de aprender cositas nuevas, y lo puede, copia el cuadrito y lo copia al final, ¿ya? Les decía que esto va a ser una suerte de, bueno, glosario común para todos nosotros, ¿ya? Y va a estar abierto para que luego usted, esto tiene un valor de 5%, ¿ya? Y vamos a dar fecha hasta el domingo o el lunes, perdón, sí, hasta el domingo en la noche, este domingo en la noche, el lunes, ¿ya? La idea es que lo que más me interesa es que esto sea un insumo, porque luego de eso, usted como va a ver aquí en el cuadrito, dice definiciones de economía y después dice diseño grupal de una cápsula audiovisual, ¿ya? Esta cápsula audiovisual, ¿qué características tiene? Para que sea esto novedoso y no sea solamente una enciclopedia de datos, yo les voy a pedir que usted tome 3 conceptos, puede ser el que usted hizo, u otros, y los haga dialogar, los haga conversar. Y con eso nos dé una explicación de cómo se relacionan esos conceptos. Por ejemplo, paraíso fiscal, evasión y elusión tributaria, y podría también hablar de, por ejemplo, optimización fiscal, que en el fondo es no pagar impuestos. ¿Ya? Esos 3 están relacionados. O, por ejemplo, coeficiente de Gini, que es desigualdad, paraísos fiscales, presidente de la República lo voy a dejar al lado, porque se parece, pero ya. Bueno, ustedes investigan un poco y se van a dar cuenta que las platas están en otros países, ¿ya? Para pagar menos impuestos, ¿ya? Y, por ejemplo, desigualdad puede ser un tema, coeficiente de Gini y evasión fiscal, ¿ya? O alguien podría decir pleno empleo y economía real, ¿me entiendes? Entonces, la idea es que mientras más temas tengamos, mientras más conceptos tengamos, usted va a tomar después 3 y les voy a pedir que, pensando en un niño de 8 a 10 años, usted le haga una pequeña cápsula, ¿ya? Cortita, pero con esos 3 conceptos. ¿Por qué 3 conceptos? Porque lo más tentador es que alguien vaya, agarre una definición en internet y diga lo mismo. Y ahí no aprendimos nada, ¿ya? Entonces la idea es que mi primer propósito es que cuando usted escuche la radio la entienda, ¿ya? Cuando vea las noticias la entienda, ¿ya? Y también cuando sus niños estén, a ver, aquí me están escribiendo, dice, sí, yo igual leí la primera parte y quedan más claros los conceptos. Sí, Emilia está diciendo que queda más claro que el profesor, eso es evidente. No me ofendo. Y después dice, ¿el intercambio sería un concepto o no? Sí, puede ser el intercambio un concepto, claro. Ahí se iría más a algo, podríamos decir, más esencial, más inicial de lo que es la economía, ¿cierto? El intercambio, trueque, dinero, sí, puede hacerlo. ¿Ah? Y ahí mezclaría los 3 y estaría súper bien, ¿ya? Pero insisto, aquí lo importante es que en este glosario, lo importante es que usted escriba una definición y además un ejemplo cercano que lo ilustre, ¿ya? Esa es la idea, que haya un ejemplo cercano que lo ilustre. Lo más cercano posible, y veces que no va a ser tan cercano, ¿ya? Pero lo más cercano posible, ¿ya? No sé, les doy un dato. Si vamos a hablar de paraíso fiscal, hablemos de, por ejemplo, Panamá. Panamá es un país en donde muchas empresas crean, bueno, muchas personas crean empresas de papel donde van a pagar impuestos allá y en realidad no pagan casi nada, ¿ya? En Chile más o menos el impuesto, o en el mundo está como el 20-22% por empresa, ¿ya? Y hay otros países que, por ejemplo, dicen, ¿sabe qué? En vez de pagar el 22% en su país, paga el 1% aquí, que es lo que hace Irlanda, por ejemplo, con Apple, ¿ya? Apple no paga impuestos en Estados Unidos, porque si estuviera en Estados Unidos tendría que pagar el 23% de sus ganancias. ¿Qué hace Apple? Va a Irlanda, Irlanda le dice, venga para acá, amigo de la manzanita, pague el 1% nomás. Y uno dice, bueno, ¿y por qué para Irlanda es bueno eso? Porque Apple no está en Irlanda. Y con eso Apple se va a Irlanda, ¿ya? Entonces, eso podríamos decir que hay hartos países que funcionan como paraísos fiscales, ¿ya? Las Islas Caimán, Panamá, las Bahamas, el Caribe completo casi, ¿ya? Y otros países como Luxemburgo, donde tiene oficinas, comillas, oficinas Amazon,
¿ya? Amazon tiene una dirección comercial en Luxemburgo y cuando se ha ido a ver, a golpear la puerta, es una casa abandonada. ¿Mm? Entonces, Amazon, por ejemplo, no solamente gana plata por lo que vende, por lo que cotiza en bolsa, sino que también por lo que se ahorra no pagando impuestos, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, tú tienes un ejemplo que te puede servir, ya hablar de un país que es un paraíso fiscal, ¿ya? Y cómo eso afecta. Entonces, hay un montón de temas, ya yo traté de ir vinculando lo más posible a la discusión a nivel nacional, ¿cierto? Minería, royalty, ¿qué es un royalty? ¿Por qué una empresa extranjera en Chile se extrae el 70% del cobre de manera privada y paga un royalty? ¿Ya? Es una proporción a las ganancias y el resto, el 30% restante que es de Codelco, no es que pague un impuesto, todo se queda en el Estado chileno, ¿ya? Entonces, esas diferencias, para dar un dato más, y antes de empezar con la clase, nosotros con los dos retiros de la AFP que se han hecho, se han retirado más o menos treinta y tantos miles de millones de dólares, ¿ya? Con el sistema tributario de impuestos a las mineras que tiene Chile, deja de recaudar cada año 11.000 millones de dólares. Imagínense la cantidad de plata, imagínense la cantidad de cosas que podríamos hacer y cómo podríamos mejorarle la ciudadanía a la gente, ¿m? Su condición de ciudadano. ¿Ah? Sabemos muy bien que hay una desigualdad territorial súper grande entre ciudades, entre comunas. ¿Ah? Me acuerdo cuando vino esto del estallido social, que mostraban fotografías de las comillas áreas verdes de distintas comunas de Santiago, ¿eh? Y había unas fotos que uno decía, aquí no entro nica, ¿no? O sea, no se me ocurrirá nunca entrar o entraré caminando de espaldas, ¿no? Como se dice usualmente. Ya, lugares, juegos infantiles todos rotos, oxidados, inexistentes, ya, y otros lugares con áreas verdes bien tenidas, ¿ya? Entonces, es una discusión de la cual hemos estado muy al margen, ¿ya? Se nos ha tratado de ignorantes, tontos, y probablemente lo somos, porque ignorar es no saber, ¿cierto? Y a pesar de ello, estamos en un país donde todo, hasta nuestro sistema de pensiones, tenemos que ser expertos, ¿cierto? En otros países del mundo nos dicen, oh, un viejito de 60 años, me voy al fondo A o al fondo C, ¿ya? Eh, Porque no es una preocupación, y aquí sí lo es, ¿ya? Pero no se nos enseña, no se nos enseña, ¿ya? Así que bueno, metiéndome en el tema de hoy día, y para ir, esta clase de hoy vamos a decir que es un poquito para desmitificar algunas cosas, ¿ya? Y esto de desmitificar, vamos a hablar de las variables de capitalismo, ¿ya? Usualmente, hay una cosita que me quedó pendiente, sí, variables de capitalismo. Voy a partir con eso y luego voy a retomar lo que hicimos en la clase anterior. No, nada que ver. Ahí está. Ahí está. Ya. Se ve la pantalla, ¿cierto? Un fondo verde. ¿Mm? ¿No? ¿Se ve? ¿No? Pregunto. Sí, se ve. Ya, perfecto. Ya. Bueno, con el paso del tiempo y constatando las brutales desigualdades que hay en este país, ¿ya? Déjenme, no sé si se los comenté la otra vez, ¿eh? Y si usted me dice, profe, ya lo contó y yo corto la explicación. Pero una anécdota que a mí me pasó, la primera vez que estuve en Francia, me fui a trabajar a un liceo, llegué un viernes en la tarde, y ahí estuve sábado y domingo solo, ya, suponiendo que se hablaba francés, no hablaba nada, ya, y estuve en el liceo solo con unas cositas que me trajo el profe que me recibió, ya, para trabajar ahí, buenos pertrechos, pero estaba aburrido, pues, que ya quería hacer algo. Entonces salí a caminar, muy tímidamente, por supuesto, ¿ya? Muy tímidamente. ¿Ya? Estaba bien preocupado de no perderme. Entonces caminaba un poquito, me devolvía, caminaba un poquito, me devolvía, hasta que dije, ya, me voy a envalentonar y voy a caminar. Y llegué a un parque, ¿ya? Y al parque que llegué, un parque muy bonito, ¿eh? Habían patos, una laguna, ¿cierto?
Y entré, me fui internando en el parque, me fui internando, y como buen chileno buscaba la caja porque quería pagar, pues, quería pagar la entrada. ¿Ah? Bueno, no había caja. Entonces, y yo mirando así como, no sé si esto se lo digo súper en serio, me sentía como si estuviera robando, así miraba para atrás de espalda, así, oye, ¿habré entrado mal? ¿Por qué no me están cobrando? ¿Ya? Bueno, historia corta, me di cuenta que existía algo que se llamaba parques públicos, ¿ya? Porque lo único así, por ejemplo, que somos de aquí de la zona, si hablamos del jardín botánico hay que pagar. ¿Mm? Y si hablamos de un parque como tal, salvo el parque que está en, en, en la ex cárcel, por aquí no hay mucho. ¿Ah? Un parque, no estoy hablando de un pedazo de un par de árboles y un poquito de pasto, no, parque como tal. Entonces, me llamó la atención, chuta. Después, semanas después, en esa misma ciudad, vi una piscina. Yo me asomaba pero no entraba. Insisto, una actitud casi como delictual. ¿Ah? Yo asumía que estaba haciendo algo mal. ¿Ya? Y entré a mirar así como haciéndome el gil, ¿no? ¿Ah? Haciéndome el tonto. Y me preguntan, me dice, hola, ¿qué necesita? No, estaba mirando nomás, ¿ah? Como uno suele decir como chileno, ¿no? Y ¿quiere inscribirse en los cursos de natación? No, no, no se preocupe, no, si yo venía mirando más. Y me dicen, empieza a explicar los cursos de natación, yo en un francés bien rudimentario tratando de entender, diciendo, oui, 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 ¿ya? Y historia corta, me dice, no, si esto tiene un costo. Ah, ya, dije, bueno, sí, me imagino. ¿Y cuánto cuesta? No, son 10 euros mensuales. No, no, perdón, eran 20 euros por un año. 20 € son como 15 lucas, ¿ya? Pero era por un año completo, con piscina temperada y todo. Y me decía, y si usted no tiene traje de baño, nosotros acá tenemos y le pasamos uno. Ya, me están agarrando para el fideo, dije yo. Me están agarrando para el fideo. Ya, otra historia, para continuar. No la he repetido, ¿cierto? No la había contado antes, parece. Ya, otra historia. Una amiga austriaca, que ya conoce más o menos cómo funciona el sistema, bueno, es europea, obviamente, y para ella estas cosas no le sorprendía y estaba bastante acostumbrada. Un día me dijo, Pedro, vamos a la biblioteca a acompañar. ¿Biblioteca? Ya, vamos a la biblioteca. Entonces, y obviamente como en Chile, ¿y cuánto irá a costar, no? La pregunta íntima, así, pero yo insisto, me da risa porque lo viví, pues, a ver, lo quiero decir de otra manera, yo soy un ser neoliberal, lo soy, quiera o no quiera, lo tengo aquí, el chip pegado, y muchos de todos nosotros igual, ¿ya? Te pegaste en un dedo, ¿voy o no voy? Me pasó a mí el otro día. ¿Ah? ¿Te duele una muela? ¿Voy o no voy? ¿Ya? Y no es la pregunta, ¿es bueno ir o no es bueno ir por razones sanitarias? Sino, ¿cuánto me cuesta? Ese es el punto. Bueno, última historia. Voy a una biblioteca. Bonita la biblioteca, espectacular. Espectacular la biblioteca. ¿Ya? Y mi amiga, que ya, bueno, en Austria y en Francia no era muy distinto, entonces empieza a agarrar libros, saca, y se lleva un montón de libros. Y se lleva 7 libros. 7 libros. Y yo la miro así como, y insisto en esto, la miro, ¿qué estáis haciendo? ¿No? Y lo está sacando con la mano, ¿no? Así, ¿por qué no se lo guardó? ¿Eh? Insisto, tono delictual, lo confieso. ¿Eh? Bueno, y me dice, no, porque yo saqué la tarjeta, el carnet. Ah, y hay que sacar un carnet. ¿Y cuánto cuesta? La pregunta, oye, ¿no? Esto es como casi haciendo un estándar, ¿no? ¿Y cuánto cuesta? No, si esto es barato, vale como 10 euros. Y es para la mantención. 10 euros son como 8 lucas más o menos. Ya, 10 euros. Y bueno, y me dice mi amiga me dice, vamos, saca la tarjeta acá. Ya, pues le dije yo, ya, pero tienes que sacarte una foto. No, no, si la foto se la sacamos aquí mismo, ya puse mi mejor cara, hice mi mejor esfuerzo, foto, carnet, a los 5 minutos tenía mi carnet y podía sacar. ¿Y cuántos libros puedo sacar? Hasta 7. Obviamente, saqué 7, ¿no? Obviamente, ¿no? Asegurado, como buen chileno, el winner. ¿Ya? Y entre en realidad, y lo mejor de todo, que no era solamente que podía sacar libros, podía sacar discos, podía sacar música.
CD, pues antes de Spotify y todo esto. Así que me llevé unos discos de música, me llevé unos DVD y me llevé libros. Bueno, y además tenía tiempo para poder hacerlo, porque hoy día no lo podría hacer. Bueno, ¿y cuándo tengo que devolverlo? Son 2 semanas. Ah, ya. Pero puede devolverlo, y aquí me fui de traste. Puede devolverlo en cualquiera de las 7 bibliotecas que tenemos acá en la comuna. ¿Cómo eso? No, porque cada barrio tiene su biblioteca. Y dije, no, ya, esto es demasiado. O sea, en definitiva decir que esto era un lujo, ¿ya? Y el principio que subyace a todo eso es el valor de lo público. ¿M? Es un sueño, Pamela, exactamente. Para quienes vinimos de acá, es un sueño. ¿Por qué, profe? ¿Por qué volvió? El amor, pues el amor es más fuerte, como dice. El amor es más fuerte, decía ahí un papa, ¿no? Bueno, de hecho tengo el carnet por ahí, ¿eh? Sí, para que no quedar de mentiroso, después se lo voy a traer al segundo. No, no, mejor no le voy a mostrar la foto. Ya, ya, no, bueno, el tema es que es el valor de lo público. Y es como yo les decía hace una semana atrás, no sé si se los dije a ustedes, que es un poco lo que sentí cuando me fui a vacunar, que nadie me preguntó si tenía ISAPRE o FONASA, ¿ah? Que me sentí súper digno, bien tratado, ¿ah? Así como hasta me anotaron el nombre y hasta el número de teléfono por si me sentía mal, ¿eh? O sea, faltó que me sacaran los chanchitos, como se dice. Entonces, yo insisto, es eso, el valor de lo público y de que cualquiera puede ir, ¿eh? Y me dieran el carnet gratis, otro nivel. Sí, pues otro nivel, pero a lo que quiero ir con esto es que no es solamente otro nivel a nivel institucional, estatal, es que la conciencia colectiva funciona de otra manera, ¿ya? Ahora, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Francia es un país socialista, ¿cierto? ¿O es un país capitalista? ¿Qué será? Capitalista, absolutamente. ¿Mm? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando uno pide estas cosas o las sugiere en este país, te mandan a vivir a Cuba, a Venezuela o Corea del Norte. ¿Mm? Ah, pero en Cuba es así, pues ándate para allá. No, no quiero irme a Cuba. No me interesa vivir en una dictadura, ¿ya? Pero en el fondo, lo que quiero decir con esto es que aquí en Chile tenemos, y es necesario aclararlo porque cuando venga el control de lectura, hay que hacer una diferencia entre lo que es el capitalismo, que podríamos decir que es la idea general, ¿cierto? La idea madre de esta forma de intercambio, y una fase de este capitalismo, una de tantas fases, que es la que ha gobernado el mundo los últimos 40 años, que es el neoliberalismo, ¿ya? Hay que hacer esa diferencia, ¿ya? Daneses, capitalistas. Checos, capitalistas. Africanos, capitalistas. Todo el mundo es capitalista hoy, a excepción de Corea, Cuba y Venezuela, que no lo son, ¿ya? Pero todo el mundo es capitalista, ¿ya? Países que sufrieron la esclavitud, lo hicieron bajo el capitalismo, o que la sufren todavía, y países que se beneficiaron de la esclavitud, como las colonias europeas, son capitalistas. Y nosotros también, países exportadores de materias primas, somos capitalistas, países que reciben las materias primas, también son capitalistas. Ahora el punto es, ¿cómo se organiza este capitalismo? Y es lo que vamos a hablar hoy día, que es lo que se dice VOC o Varieties of Capitalism, ¿ya? Variedades o tipos de capitalismo, ¿ya? Entonces, eh, un poquito para ir precisando esta relación que nosotros, porque esto es lo que finalmente importa, la relación que los ciudadanos van a establecer entre ellos y sus instituciones de acuerdo a cómo, de acuerdo al tipo de sistema económico que impere, ¿ya? Como les decía, mi relación en Francia con el sistema público o entrar a un parque es distinta de estar aquí en Chile, ¿cierto? Ir a una escuela, en Francia no sé si es el caso, pero ir a una escuela en Finlandia, los papás no se preguntan, oye, ¿y qué niños irán en esa escuela? ¿Mm? ¿Hay mucho torrante en esa escuela? No, pues van. ¿Y, y no tienen que hacer shopping buscando escuelas, van a la escuela que está más cerca de la casa. Y es más obvio, ¿no?
O cerca de la casa o cerca del trabajo. Ese es el único criterio que se utiliza, ¿ya? Aquí no. Aquí hay que hacer tour. Si tenía un poco más de lucas, empezáis a hacer tour, ¿cierto? Traté de evitar la casa, la escuela del vecindario y le metí 1 hora y media, 2 horas de transporte antes de la pandemia a tus cabros chicos. Está mal eso. Y está mal no porque tomemos solamente malas decisiones, porque hay una arquitectura, por decirlo así, que hace que ello ocurra. ¿Mm? Nos hemos ido acostumbrando a que los niños pobres estudien con otros niños pobres, los niños de clase media vulnerable con otros niños de clase media vulnerable, otros niños de clase media alta con otros niños de clase media alta, y una parte muy exclusiva que estudian niños que son ricos. No estoy hablando de los colegios particulares pagados en general, no estoy hablando de matrículas o de mensualidades de 200 lucas, estoy hablando de matrículas de 1 millón de pesos, de 1,5 millones, ¿ya? Donde se educa la élite chilena. Bueno, entonces, hablando de varieties of capitalism, o variedades del capitalismo, dice así: ¿cómo se expresa el capitalismo? Respecto al capitalismo no se puede tener una visión homogénea, ya sea porque en algunos países tiene una manifestación más liberal, es decir, con menos espacio para el Estado o formas de solidaridad, incentivando más bien la privatización de la actividad pública, o bien países con un enfoque más social que definen como prioritarios o esenciales los servicios públicos como salud, educación o transporte de interés nacional. Pero esta complejidad interpretativa puede ser incluso mayor debido a que nuestra experiencia personal, y por eso contaba lo que comentaba, la situación de nuestro país de residencia, como chileno me sorprendía, si fuera, no sé, un alemán y aunque estuviera yendo a Francia no vería ninguna diferencia, o casi ninguna, la situación de nuestro país de residencia, si es central o periférico en el contexto de la globalización, o nuestra posición ideológica, también influye en cómo lo analizamos. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que estos elementos de complejidad interpretativa puede incluso ser un sesgo, ¿ya? Yo trataré de no caer en eso, ¿ya? Y para ello voy a tratar de dar todos los datos objetivos necesarios, ¿ah? Y luego de ello, estoy haciendo lo que estoy haciendo, es comentar mi perplejidad ante esta cosa que se me revelaba como nueva. Entonces, primero, vamos a hacer un pequeño tour por muchos países capitalistas, ¿ya? Y es la página que está acá que se llama Gapminder. ¿Ya? Voy a. Perdón. Esta página es maravillosa porque muestra, este es un tour por distintos países del mundo y la realidad de esas familias. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí una familia que vive con $207 mensuales, ¿ya? Una familia que vive con 10.000. Entonces aquí me voy de los pobres a los más ricos. ¿Ya? Entonces, personas que viven voy a poner aquí entre los $3.000 y los $10.000. Vamos a poner aquí $3.800, ¿ya? Que serían personas de clase media alta o personas ya muy adineradas, ¿ya? Entendiendo que el dólar es una moneda más o menos estable, ¿cierto? Estaríamos hablando de $3.000 como unos 2,5 millones de pesos hasta los 8 millones de pesos, ¿ya? Vamos a ver que voy a partir con un país que nos puede interesar. Vamos a poner dos países. Vamos a poner Brasil y vamos a poner a Suecia, que son los países, un país con muy mala redistribución de los ingresos como Brasil y uno con muy buena redistribución como es Suecia. Entonces, vamos a ver, voy a alargarlo un poquito más, ¿ya? Entre los pobres y los ricos. Y voy a ver, por ejemplo, una familia, ahí están, ahí me va apareciendo, ¿ven? Voy poniendo acá, me aparecen los suecos, ¿cierto? Un sueco acá, ¿cierto? 2.200. Aquí otro sueco, miren. Esto quiero destacar, miren. $2.000 y 4.000, casi $5.000, ¿ya? La brecha que hay aquí no es muy grande, pero si me voy a Brasil, miren, me muevo de aquí a acá, ya la distancia es más larga. Miren, hay brasileños más ricos que muchos suecos, ¿ya? Ahora me voy a ir solo con Suecia. Voy a ir solo con Suecia para mostrar cómo son sus casas.
¿ya? Una familia sueca, vamos a poner una familia sueca de altos ingresos. Altos ingresos, 4.884. Miren, la de más altos ingresos que aquí aparece es una sueca de 4.884. Y voy a compararla con una de, se ve bien, ¿cierto? Una de Brasil, Sí, profe. ya. Y, ya, bueno, vamos a ir a una familia, comillas, rica de Suecia. Miren, vamos a ver cuán ricos son. ¿Mm? Ya, ustedes me van a decir si es lujoso o no es lujoso. Me dicen ustedes qué les parece. Y estas fotografías están en base a elementos que podríamos decir que son, que están en todas las casas. ¿Ya? Por ejemplo, un cuarto, la habitación, ¿cierto? Esa es la habitación de estas personas, comillas, extraordinariamente ricas. Me fui a otra familia, perdón, estoy puro mintiendo. Fui con los Ringer, no sé cómo se dirá. ¿Ya? Entonces, a ver, lo que quiero mostrar es lo siguiente, que voy a sacarlos a ellos. Aquí está, estos muchachos de acá, ellos. ¿Ya? Mm, Aquí está. Ya, vamos a visitar esta familia. Visit this family. Ya. Entonces ahí está la casa, una cama, ¿ya? Un país con altos ingresos, ¿ya? Pero libros, un caballito de palo, ¿ya? Quiero seguir haciendo este tour, ¿eh? Solamente para que ustedes vayan sacando las conclusiones luego, ¿ya? El techo, ¿Mm? Star Wars, ¿ya? Ya, bueno. Bueno, la cocina. Los europeos en general no tienen lo que se llama aquí en Chile la nana, ¿ya? Eso no existe. Es casi es una cosa muy, muy propia de América en general, ¿ya? ¿Ya? Zapatos, ¿ya? Y bueno, una familia, comillas, bastante normal, ¿ya? Estos son la puerta del frente, la llave de la casa, ¿ya? ¿Ya? Frutas y vegetales, ¿ya? Los granos, bueno, todos esos son ítems que se repiten, ¿ya? Miren este lujoso baño, ¿ya? ¿Ok? Muestran las fotos de las manos, que me parece muy interesante eso, que, bueno, tus joyas, tus tesoros, ¿ya? El surtido del agua, ¿ya? ¿Ok? Bueno, así, y así un montón de cosas, ¿no? Que tienen que ver con esta familia, comillas, rica, ¿cierto? Me voy a ir con otra familia, sueca, me voy con otra familia sueca, ¿ok? Una familia que tiene menos ingresos, esto, bueno, aquí ella podría ser, porque ella tiene bajo ingreso y además tiene dos hijos, ¿ya? Entonces vamos a visitar a su familia, ¿ya? Ahí está su cama. Está un poquito lento el internet. Se me escucha bien, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, hay muchos menos libros, evidentemente. ¿Ya? Pero para eso está el sistema público. ¿Mm? Los platos de comida. Uy, que está lento el internet, disculpen. Equipo de limpieza. ¿Ya? Un computador. Y así. Entonces, me voy a querer. Ya. Lo que quiero decir en el fondo, bueno, aquí agua para beber. Yo no veo, no sé ustedes si lo ven, una diferencia sustancial, ¿cierto? Muy grande entre las familias. Dice, sería interesante saber si la casa es propia o arrendada. En general, las viviendas públicas en Europa son para arriendo. ¿Ya? Esto de aquí en Chile
Hay una frase muy célebre de Pinochet, ¿eh? Pinochet dijo, yo no quiero un país de proletarios, quiero un país de propietarios, ¿ya? Y pomposamente en los años 70 y 80, el 80 se crea el Serviu, Servicio de Vivienda y Urbanismo, que hoy día es el famoso MIMBU, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿ya? En donde se le entrega casas a la gente, y se les entrega todavía, pero inicialmente con Pinochet se entregaban casas a la gente que tenían que pagar por muchos años, por el subsidio, ¿cierto? Que era más que nada una fachada de concreto, ¿ya? Y un piso y una cocina, ¿ya? Luego se fueron agregando los famosos departamentos bloque o casas chubi, que se le llama en su minuto, que se llovían, ya que promedio 40 metros cuadrados, y un costo súper alto para las familias. ¿Ya? En otras partes del mundo, en Europa principalmente, las viviendas sociales no son para compra, ¿ya? Son para arriendo. La principal razón es porque para que pagues un arriendo que sea bajo y te permita seguir viviendo con el resto de tu sueldo, que es más alto también, y segundo, porque te permite movilidad. ¿Qué quiere decir esto? Si usted tiene la posibilidad de encontrar una pega, como un ejemplo, a Iquique, hoy día usted no puede irse a Iquique porque está pagando la casa, ¿ya? Estoy pensando sobre todo en las personas que tienen menos ingresos. Entonces, están limitadas sus posibilidades económicas porque no, no hay mucha posibilidad de salir de un lugar para entrar en otro porque te quedas, comillas, anclado a la casa que estás pagando. ¿Mm? Entonces, es ese principio de la casa propia como propia tal no existe. En, a ver, como escritura, a eso me refiero, una casa con escritura. Pero la casa es tuya, en el fondo. Por ejemplo, mi tío, tengo un tío que vive en Francia, que arrienda una casa, y la arrienda hace 35 años y un departamento, y el Estado le pasa plata o le ayuda a pagar el arriendo, y el arriendo es muy bajo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la gracia? No, viene todo listo. Aquí, una cosa importante, la casa, el edificio, en realidad esto de casa es muy raro, ¿eh? Se hace porque es poco eficiente en general, porque cuando tú construyes casas, las ciudades se te expanden mucho, porque necesitan más metraje, más metros cuadrados para construir, y eso va construyendo periferia. ¿Mm? Lo mejor es construir edificios, no estos guetos urbanos como los que existen en Santiago, en la estación central, sino que edificios de 4 o 5 pisos, ¿ya? Y eso, ojalá que la gente que va a vivir en ellos sea gente de la comuna, un 60-70%, y otro 30% de gente que no sea de la comuna, pero que se integre a la comuna, ¿ya? Eso se hace en otras partes del mundo. Y por ejemplo, mi tío vive él vive entre comillas en un barrio malo, y yo voy para allá y voy feliz, ¿no? O sea, es un barrio periférico, porque claro, está en París, está en la zona metropolitana de París, pero no está al lado de la Torre Eiffel, ya está obviamente a unos cuantos kilómetros, pero es súper tranquilo, ¿ah? De partida, además de construir casas, o los edificios en este caso, tienes servicios, tienes una farmacia al frente, tienes un local de pizza, y aquí en Chile, sin ofender a nadie, porque no hay nadie que se tenga que sentir ofendido por esto, porque creo que aquí ha habido una política de victimizar a la gente con esta cuestión de construir muchas casas, pero sin nada alrededor, y como dice Fernanda Villagrán, te manda literalmente a la punta del cerro. No hay ni colectivo. O sea, ya no hay ni siquiera micro, o a veces no hay ni colectivo, ¿ya? No hay centros para recrearte, no hay bibliotecas públicas, ni hablar, ¿ya? Entonces, literalmente no hay nada, no hay nada. Hay muchas casas, ¿ya? Que no tienen ni siquiera donde comprar el pan y probablemente ya alguien con poco de iniciativa dice, ¿sabes que voy a empezar a hacer pan, salvar a todos los vecinos? Pero no hay elementos esenciales para la vida en convivencia, ¿ya? Entonces, claro, el punto que ustedes me preguntaban, si la vivienda social, eh, yo creo que hay un error en enfoque. Aquí nosotros, la vivienda social debiera ser para arriendo, mayoritariamente para arriendo, ¿ya? Y con facilidades que no significa extirparle la vida a la gente para tener una casa propia, ¿ya? Y con algunas cláusulas, por ejemplo, que no se puede vender en tantos años, que no es heredar, no sé, pero que sea así. Y lamentablemente no es así. Entonces, ¿qué ocurre? Otro elemento, y aquí voy a volver después de hacer este pequeño tour, que es lo que me interesa mostrarles. En general, no sé si ustedes han escuchado esta expresión de que dice, oye, es súper, oye, pero yo lo he escuchado muchas veces, mira,
son pobres, pero cacha, tienen la tremenda tele. ¿Han escuchado eso ustedes, no? O ahora, pero tienen tremendo celular. ¿Han escuchado eso ustedes, o no? O se lo han dicho ustedes, o ustedes se lo han dicho a alguien, lo han pensado, ¿ya? Entonces, por tiempo no lo voy a hacer, pero la página ustedes la pueden ver y van a ir a un lugar donde dice Most Loved Items, que son como los artefactos más amados, y generalmente predomina la tecnología. Y entonces hago esta pregunta, ¿por qué creen ustedes que la tecnología tiene un rol tan importante? Porque es como lo que nos sirve para cubrir algunas necesidades del ser humano, como por ejemplo la comunicación o, ¿saber? No sé, más que nada la comunicación lo veo Claro, yo, yo lo he por el escuchado, teléfono. claro, yo lo he escuchado harto últimamente de algunas personas que dicen, oye, los haitianos, pero tienen tremendos teléfonos. No sé si han escuchado eso ustedes. ¿Ya? Sí, profe. Sí, lo he escuchado de cerca. O en los barrios, Sí, igual cuando profe. dicen que el vecino es narcotraficante porque tiene buen auto o porque su casa la arregló un poco y dicen, debe estar vendiendo droga. Es como las cosas que se dicen dentro de los mismos barrios. Ah, pero en la tecnología principalmente, la tecnología, en los teléfonos, ¿ya? Hay teléfonos que, no sé, yo creo que lo máximo que he pagado por un teléfono son 80 o 100 lucas, y me compro como el que viene 2 años después, cuando están en el, no sé, en el 1500, yo voy recién en el 100, ¿ya? Pero, por ejemplo, para mí existe un límite, o sea, es decir, nunca me voy a comprar un teléfono, y esto es muy personal, nunca me voy a comprar un teléfono que valga, no sé, 400 lucas. Ni loco, no me da, no, nunca lo haré, nunca lo haré. Pero a lo mejor otras personas que están en la misma situación que mía, o a lo mejor una situación económica peor que la mía, se pueden gastar 400 lucas. La pregunta que les hago a ustedes es creer, ¿por qué hacen eso? Sin que sea un juicio, sino más bien un acto de comprensión. ¿Por qué creen ustedes que hacen eso? Profe, ¿Mm? yo creo igual que es como, pucha, no sé, es que por ejemplo, no sé cómo explicarlo, pero creo que es como la única forma de sentir que tienen como algo. O sea, en el sentido, por ejemplo, cuando salieron los plasmas, me acuerdo, y por eso me dio risa su ejemplo, claro, era como, viven en una media agua, pero tienen medio plasma. Y era como, al final es la única cosa que pueden tener como de valor, creo yo, o recreacional, o como para distraerse, y muchas veces claramente no tienen ni siquiera la plata para hacerlo, pero se endeudan para poder conseguirlo. Claro. Entonces igual es como algo Ujú. social creo que pasa, porque no creo que pase poco, yo creo que pasa en muchas familias que no tienen y lo hacen y se endeudan. Pongo otro ejemplo, y no quiero ser ofensivo con esto, pero es un fenómeno sociológico que nosotros vemos. El enchulamiento de auto. ¿Lo han visto ustedes el auto enchulado, no? Sí, profe. ¿Cierto? ¿Ya? Y el Clarísimo. auto enchulado tiende a sonar más, ¿cierto? Con las luces azules, ¿sí? Sí, darse un gusto, exacto. Es mostrarlo. O sea, el auto enchulado es para mostrarlo, ¿ya? Insisto, no quiero hacer ningún juicio al respecto, ¿ya? Ni que son flight, no, no, no. Pero hay una, lo que quiero decir es que algo debe haber detrás para que se tome esa conducta, ¿ya? Porque además hay tiempo, ¿cierto? Porque auto enchulado tiene que estar limpio. Mi auto es un vertedero con ruedas porque no lo lavo nunca, ¿ya? Entonces, dice, aquí también se va de su situación real de pobreza. Claro, va por ahí un poco, ¿ya? Entonces, miren, yo quiero ser súper respetuoso, ¿ah? Y no me vayan a malinterpretar. Y de hecho, ni jactancioso, nada parecido, solamente para mostrar el ejemplo de cómo vertedero con ruedas, sí, vertedero con ruedas, no, sí, tengo una bolsa de basura ahí puesta para, digo, no, voy a recoger la basura, no lo he hecho, no, sí, es un asco. De hecho, sí, no sé, si viene sanidad me clausura el auto, yo creo. Soy un foco de transmisión. Bueno, el punto es que yo insisto, esto lo digo sin ser jactancioso, por favor, no se vaya a malinterpretar. ¿Ya? Yo como les decía, no me voy a gastar 100 lucas o 300 lucas o 400 lucas en un teléfono.
Pero profe, ¿y qué se hace gasta la plata? Bueno, después de mucho tiempo, juntar, fui de viaje el 2020, pre-COVID, me di una vuelta por Europa. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente no toda la gente o la gran mayoría de la gente no puede hacerlo. ¿Ya? Y además de ello, bueno, me gasto plata en cosas que son una locura, po. Pensémoslo sensatamente, son una locura. Comprarte un libro de 20 lucas es una locura. ¿Mm? Pero, y comprarte una tele de 200 o 300 lucas, de que la podéis tener 10 años, 15 años y meterle Netflix y entretenerte mucho, no me parece tan loco. ¿Ya? Entonces, a lo que quiero ir con esto es que tiene que ver también con lógicas, como ustedes dicen muy bien, de exclusión. ¿Ya? Si ustedes vieron el ejemplo de la familia sueca, que era comillas rica, no era suntuosa, ¿cierto? No le no era, vi el auto y era un auto tan vertedero con ruedas como el mío, no sé si ustedes lo vieron en detalle, ¿ya? De hecho este era un auto medio viejo, ¿ya? Y el punto es porque tienen otras formas de sentirse integrados, ya se sienten parte de la comunidad, ¿ya? Cuando yo les daba el ejemplo del el auto enchulado es un esfuerzo, eh, podríamos decir, un poquito desesperado, pero lógico también, de decir, ¿sabes qué? Yo también existo, aquí estoy, véanme, ¿ya? Ya, pues seguiré su ejemplo, profe, se pegan las medias vacaciones. Sí, no, pero fueron hartos años de juntando plata y encalillándose también, pues sí, sí, no es... Pero ¿a qué quiero ir con esto? Pero los suecos, profe, me refiero a los suecos que Ah, quizás no sí, gastan en esas cosas, pero se pegan las medias claro. vacaciones. Bueno, porque se pueden dar las vacaciones porque les pagan un sueldo extra generalmente. En muchos países de Europa existe lo que se llama el sueldo número 13. Son 12 meses y el mes número 13 se paga para que usted se vaya de vacaciones. Le han dicho, ¿y para qué se va a ir de vacaciones? ¿Cómo se va a ir de vacaciones si a usted le pagamos 12 meses? ¿Mm? Entonces, si esos 12 meses usted esa plata tiene que usarla para vivir, necesita un sueldo extra para que pueda, claro, dice la familia sueca era muy normal, pero tenía una buena biblioteca. Claro, claro. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? No quiero hacer no quiero puntualizarlo en la familia, ni la familia sueca, ni puntualizarlo en el chico que está en el auto enchulado, ¿ya? Sino que más bien ver el espectro, tratamos de dar una explicación general a esas conductas, ¿ya? No sé si me explico bien, ¿ya? Y tiene que ver Profe, con que, ¿sí? Díganme, Fernando. Es que es como también ser parte de, ¿o no? Exactamente. Como estar en un grupo, por ejemplo, la gente que yo tengo un amigo que siempre se compra el iPhone, el último iPhone que sale, y quizás ni siquiera tiene plata para otras cosas, pero siempre se compra el iPhone. Entonces, como pertenecer a ese como grupo eh, específico que tiene el iPhone del último modelo o cosas así. Es pertenecer, pues, efectivamente, es pertenecer. Un dato o una pausa. Son las 13:10 del día martes, ¿cierto? En pandemia, y nos hemos regalado una hora para hablar del mundo. Esto es un discurso, esto es un ejercicio de élite. Estamos mirando el mundo, mira, oye, mira cómo viven los suecos, mira cómo viven los brasileños. Nosotros ya nos sentimos parte del mundo. No sé si me explico. ¿Eh? O sea, el estar estudiando nos hace sentir parte de la modernidad, ¿ya? Y a lo mejor, si no estuviéramos en pandemia, a lo mejor podríamos estar estudiando, a lo mejor no lo tendríamos en lucas. A mí, por lo menos, nunca me ha sobrado, y cuando estaba en la universidad, menos me sobraba la plata. Así que, eh, juntando las monedas para el pasaje, ya, y de repente una chelita y las fotocopias, ¿no? Era lo único que guardaba de vez en cuando. Y, pero me sentía parte de algo. ¿No? Estoy estudiando, estoy aprendiendo cosas, en el fondo estoy accediendo al mundo. ¿Ya? Y después, bueno, te gradúas si puedes, y a lo mejor puedes comprar algunas cosas que antes no podías comprar porque eras solo estudiante. Bueno, a mí se me ocurrió, igual que ustedes, ser profesores, así que ganamos mucha plata. ¿Ah? Y en la medida que vamos consumiendo, vamos también sintiéndonos parte de ese mundo. ¿Mm? Pero en el caso nuestro, además de tener una formación profesional,
a lo mejor no tenemos necesariamente capital económico para comprar, pero tenemos capital cultural para suplementar, ¿ya? Yo creo que el capital cultural es un elemento que o está o no está, o existe o está muy disminuido, y eso también explica muchas de nuestras conductas de consumo, ¿ya? Ahí quiero ir con esto. Entonces, a lo mejor yo para sentirme parte de la modernidad, yo digo, sí, me siento parte de la modernidad, estoy haciendo clases a las 1 y tanto con estudiantes, me siento parte del mundo. Tuve la oportunidad de estar en otro lugar, de conocer otros lugares, de compartirlo con ustedes, ¿ya? Y para mí, insisto, sin ningún arrojo de jactarme de nada, ¿ah? No me juego la vida o la pertenencia o la identidad en un aparato tecnológico, ¿ya? Pero para muchas otras personas sí, las marcas importan, ¿ya? Entonces, esta conducta de comportamiento de consumo no, podríamos decir, suntuoso, de mostrarlo, es algo que se da con mucha fuerza en los lugares donde hay más desigualdad, ¿ya? Se da con mucha más fuerza donde hay más desigualdad. Entonces, cuando decía yo recién, voy a volver a presentar ahora, insisto, si por favor hay una discrepancia, no duden en compartirla, quiero ser súper respetuoso. Y a ustedes les pasa lo mismo, ¿ah? A lo mejor las lucas no nos sobran, pero nos sentimos parte de algo, porque estamos tratando tenemos las herramientas culturales para decodificar el mundo, ¿ya? Obviamente, No sé. algunos podrán, aquí termino, algunos podrán pagar la universidad cash, me imagino que deben ser los casos mínimos, y otros endeudándose, otros becados, pero están accediendo. Constanza, díganos. Es que me acordé de alguien que me contó de una experiencia que un amigo estaba trabajando donde venden autos y llegó una persona súper mal vestida, así como con chalas, con un gorro así como cochino, y no querían atenderlo. Entonces le dije, no, ya atiéndelo tú, y se estaban como pasando así como que nadie quería ir. Y resulta que estaba mirando las camionetas y no quería atenderlo porque pensaba que no iba a comprar porque no parecía que tuviera plata. No tenían Y perfil, claro. claro, como que no tenía el perfil por la apariencia. Y resulta que sacó un montón de plata, de billetes, en efectivo y pidió que por favor quería las 3 camionetas más nuevas que tuviera en el momento. Entonces, y era una persona que trabajaba en el campo. Entonces, yo pienso que como la parte contraria, porque en el campo, no sé, a lo mejor no tenía ningún interés de aparentar o de unirse a no sé, a la modernidad. Claro, Y no le interesa. porque lo usamos para trabajar. Y resulta que, o sea, como por tonto se perdió la comisión porque ninguno de los otros lo quería atender por la apariencia que tenía. Y resulta que se llevó las comisiones de las 3 camionetas, el que lo echaron como para que se fuera a atender al caballero. Claro. Pero mira, lo de las camionetas es un buen ejemplo que tú das. Nosotros en Chile, y en América Latina, y en América en general, se usa mucho el auto, ¿ya? Y en otras partes del mundo lo que menos se usa es el auto, ¿ya? Hay una expresión que a mí me gusta mucho, dice, los países desarrollados son aquellos donde todos se suben al transporte público. Donde todos se suben al transporte público, eso podríamos decir que es un país desarrollado, ¿ya? De hecho, en otros países, tú por subirte al auto es lento, porque te dan la peor vía para andar, la más lenta, te cobran por entrar a la ciudad, te cobran estacionamiento súper caro, y en el fondo la idea es desincentivar el uso del auto, pero claro, a cambio te desincentivan el uso del auto porque el transporte público funciona de maravilla, ¿ya? Entonces, en el fondo, nuevamente vuelvo al principio claro, con horario, vuelvo al principio de lo público. Todos tenemos que convivir en este espacio, ¿ya? Tenemos que vivir así, ¿ya? Y claro, y uno yo insisto, yo lo he visto, lo he vivido, ¿ya? Lo he vivido. Y es realmente, ¿cómo decirlo? Revelador, es revelador, ¿ya? Es súper revelador, claro, con horario, las micros están limpias, pasan a la hora que te dicen que tienen que pasar, los
Los paraderos, no sé si ustedes se han fijado, los paraderos, cómo cambian de una comuna a otra en Santiago, por ejemplo. Un paradero en Las Condes no es lo mismo que un paradero, no sé, en Los Espejos, donde hay sillones que fueron botados al vertedero y la gente los recupera como paraderos porque no hay ni siquiera donde sentarse. ¿Ah? Sí, María Ignacia, dígame. Profe, quería comentar eso que usted hablaba de los transportes públicos. Yo hace como 2 años atrás fui a Canadá y recuerdo que, primero que todo, uno iba a los paraderos y tenía el horario de a qué hora pasaba cada bus, a dónde te dirigía. Y aparte de eso, igual la sociedad de ellos cuidaba mucho ese espacio. Por ejemplo, si uno botaba un papel o no sé, cualquier cosa se te caía, una misma persona iba, se te acercaba, lo recogía, o ellos mismos te decían, oye, por favor, no hagas esto, cuidemos entre todos la ciudad, como que no tienen ese pensamiento como individualista que a veces caemos los chilenos, son como piensan más en la sociedad en general. ¿Individualismo o exclusión? O exclusión, claro, también puede ser llamado así. Porque en el fondo el tema del tejido social de sentirte parte o no tiene que ver mucho con eso, mucho con eso. Ya, miren, para avanzar un poquito, muchas gracias María Ignacia. Voy a seguir mostrándoles el PPT. Después dice, bueno, me voy a saltar unas cositas, voy a volver a presentar. Estoy presentando. Dice acá. Bueno, ¿qué te parece la diferencia de tipo hogar de familias nórdicas? Bueno, ya podríamos decir que lo resolvimos. Aquí vamos a ver un video que es de Dinamarca, y aquí hago la pregunta si Dinamarca es un país socialista, ¿ya? Esta persona que está acá es una periodista de Fox News. Fox News es un canal de televisión estadounidense que si tiene BTR y tiene decodificador probablemente lo va a tener por los canales 350 y tantos, canales de noticias. Bueno, y Fox News es un canal poquito serio, ¿eh? Vamos a decir que es muy poco serio, no se apega mucho. En el fondo, una plataforma ideológica más que nada. No le interesa preocuparse por si están diciendo lo que están diciendo es verdad o no. De hecho, el que siempre. De hecho, cuando estaban en la disputa voto a voto entre Trump y Biden, todos decían, si Fox News reconoce que Trump perdió, quiere decir que Trump ganó, que Trump perdió, porque van a ser los últimos en reconocerlo, ¿ya? Entonces, esta señorita que está acá, Nancy Reagan, en Fox News habla y dice que Dinamarca es un país socialista y lo va a comparar con Venezuela. Something wrong in Denmark. Fox News host Trish Regan has made a story in which she compares Denmark to Venezuela. Denmark, like Venezuela, has stripped people of their opportunities. Okay, let's just clarify a few things. Trish, you're wrong. You can't compare Denmark to Venezuela. We have a welfare state in our country. This means that our society provides opportunity for people. It doesn't strip people of possibilities in their life. And no one wants to work. This is a real problem. This is not true. According to the OECD, Denmark rates 11 places higher than the US unemployment rate. The difference, of course, being that in Denmark, people are paid a decent wage. School's free. University's free. That's lovely. Actually, it is. But you see, not only is school free, they actually pay you. Not bad, eh? That is not bad. That means that it's not the size of your parents' bank account that decides whether or not you get an education. It's your hard work, it's your talent, it's your motivation. Well, you know what happens then? Nobody graduates from school. They just stay in school. Of course, people graduate. According to World Economic Forum, on a list of the best educated populations, we rank number 6. Quite a bit better than the US. Sorry. Nowadays, all the kids graduating from school in Denmark, they want to start cupcake cafes. I wish that was correct. I love cupcakes. Unfortunately, it's not. It could be, though, because according to Forbes' list over countries with best opportunities for businesses, Denmark rates far better than the US. So, Trish, pretty much everything you said is untrue, or, as your beloved president would put it, you are fake news. Bueno, esto fue una polémica que escaló con mucha fuerza en Estados Unidos, y de hecho Trish Regan todavía sigue hablando y diciendo cosas en Fox News.
Pero lo que quiero plantear con esto es que Dinamarca es un país capitalista, pero con un capitalismo distinto al nuestro. ¿Mm? Entonces, pregunta número 4 dice aquí, ¿qué similitudes y diferencias crees que existen entre Estados Unidos y Dinamarca? Voy a desagregar la pregunta. ¿Estados Unidos y Dinamarca son países capitalistas, sí o no? Sí, ¿Los dos? sí. Sí. Ya. ¿Y qué? Entonces son iguales, pues, porque similitud, ya. Los dos son capitalistas. ¿Y qué diferencias existen entre estos dos países? Que se De acuerdo. distribuye el dinero de distintas formas. ¿Ya? Ok. ¿Y cómo eso? A ver. Por ejemplo, los que estamos estudiando, los que estudiamos acá en Chile, también, a ver, en Dinamarca no tengo que preocuparme por pagar la escuela, ¿no? No, pues es gratis, ¿cierto? Como lo dijo la niña de tono muy burlón. Y aquí una de las cosas que ven los papás es, de partida no pueden poner a su hijo en la escuela más cercana a su casa, porque muchas veces ni siquiera hay escuela, ¿m? Y tienen que empezar a hacer shopping, como les decía, y ver si en ese shopping encuentran una promoción que puedan pagar. ¿M? Entonces, podríamos decir, hago otra pregunta. ¿A quién nos parecemos nosotros más? ¿A Estados Unidos o a Dinamarca? A Estados Estados Unidos. Unidos. Estados Unidos, totalmente, ¿cierto? Bueno, entonces, aquí, viene aquí es donde quiero llegar. Los impuestos. Los impuestos. Los impuestos, ¿para qué sirven? Para redistribuir la riqueza. ¿Ya? Y aquí vamos a poner un ejemplo. Entonces aquí dice, está en francés la página, y lo voy a poner aquí más grande para que podamos llegar. ¿Ya? Profe, yo vi un Sí, programa una vez donde salían unos chilenos que vivían en Dinamarca y decía que ellos querían poner una empresa. Le costó mucho porque era casi la mitad de lo que él ganaba eran impuestos. claro, Pero resulta que después él iba al médico y no pagaba nada. O, por claro. ejemplo, estudiar también. Era como muchas cosas eran gratis porque se costeaban con esos impuestos, entonces al final le costó mucho sacar su empresa, pero él recibía muchas cosas a cambio. Mire, sin ser autorreferente, bueno, yo cuando me fui a estudiar a Francia a hacer mi maestría, en primer lugar me fui porque era una maestría de 2 años y yo tenía clases de lunes a viernes, todos los días, en 4 idiomas, y con una oferta de disciplinaria que era muy, muy interesante y que en Chile no existe porque allá los franceses son medio enredados y les gusta la interdisciplinariedad. ¿Ya? Que originalmente profesor de lenguaje, luego estudio en ciencias políticas y finalmente hablando de economía. ¿Por qué? Porque entienden que todo está cruzado. Ya, dicho eso, eso podríamos decir que es la parte académica, pero obviamente también había una parte económica. 14 veces más barato estudiar en Francia que estudiar en Chile. ¿Ya? Y además de ello, me permitía eso, tenía derecho a trabajar. Yo trabajé haciendo distintas cosas, todas legales, por supuesto, ¿eh? Pero lavando copas. Lavando copas me dio suficiente dinero para vivir relativamente bien, en un cuartito chiquitito, todo muy bien. Pero claro, yo ganaba ahí por media jornada como 750 euros. Oh, bacán, 750 euros. Y después voy viendo descuento, 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 descuento. 450, casi 500 euros que es lo que ganaba. Entonces, 200 y tantos euros se iban solo a impuestos. ¿Ya? ¿Me dolió? Obvio que sí. Obvio que me dolió. Pero después uno se acordaba y decía, oye, pero aquí estudio me sale más barato. El transporte es relativamente barato. Si me pasa algo, ¿ah? Y esto se los digo en serio, ¿ah? Si yo tuviera un accidente, el hospital era barato. Y si el accidente incluía cirugía plástica reconstructiva, estaba incluido. ¿Ya? No sé por qué no me pegué en la cara, me hubiese hecho muy bien. ¿Ya? Lo que quiero decir con todo esto es que, claro, nosotros le tenemos una cierta aversión al concepto impuesto porque cuesta. Pero yo, por ejemplo, que estoy en ISAPRE, porque el sistema público no cubre mi enfermedad, como yo quisiera que la cubriera, pagamos mensualmente. Y eso tiene otro nombre, pero es en el fondo un impuesto. La diferencia es que cuando se paga un ISAPRE, uno está pagando por lo que uno usa.
Y también por lo que no usa, porque si usted no usa, también paga. ¿Mm? Mientras que si esto estuviera, si le llamáramos impuesto y estuviera en el sistema público, lo podríamos estar usando todo el tiempo. Porque a lo mejor yo no lo necesito en este minuto, pero lo puede estar utilizando alguien que esté en la urgencia de hacerlo. ¿Ya? Entonces, el concepto impuesto tiene que ver con redistribuir. Es tomar la plata de Pedro de la ISAPRE, y no llamarle ISAPRE, sino que sistema público, tomarlo y redistribuirlo. Tomar los impuestos que pagamos todos nosotros con el IVA, que uno de los, es muy alto, de hecho es casi el 60% de todo lo que se recauda en Chile. No crea eso de que el cobre es el sueldo de Chile, no lo es. El sueldo de Chile es el IVA, ¿ya? Y la gente más pobre es la que más paga, 60% del gasto fiscal. Entonces, eso es tomar la plata y redistribuirla, ¿ya? Tomar la plata. Por ejemplo, empresas que están contaminando en el norte de Chile la minería, ¿ya? O las empresas de Puchuncaví tienen sus oficinas centrales en Las Condes y pagan sus impuestos en Las Condes y no en los lugares donde están dañando el medio ambiente. Entonces, eso y muchas otras cosas más tiene que ver con esto de el impuesto. Y hay impuestos a las personas y también a las empresas. En general, lo que termina, lo que debiera ocurrir, y aquí pongo el ejemplo, dice ingresos netos después de los impuestos, impuestos sobre los ingresos y cotizaciones sociales al cargo del empleador. Vamos a partir con el caso de Chile, ¿ya? Del empleado, perdón. Aquí dice que Chile se paga un 7, en realidad un 10%, bueno, un 7% de cotización en salud, ¿ya? Miren qué importante esto, falta un 10% que es AFP. ¿Y saben por qué no aparece aquí? Porque esta infografía no considera que la AFP sea un sistema de seguridad social. De hecho, no lo es, porque cuando un sistema de seguridad social estamos todos, ¿ya? Entonces, aquí, si usted se da cuenta, hay 3 cuadritos, todos los países tienen 3 cuadritos, o casi todos, 3 colores, y Chile tiene 2. ¿Mm? Entonces, aquí en Chile se paga el 7% para lo que es seguridad social e impuestos en general, entre ellos salud o FONASA, ¿cierto? Y el resto es lo que le queda a usted, que serían $21.000, ¿ya? Chile, como nos suelen decir, un país con un tremendo ingreso per cápita a nivel latinoamericano. Sí, pero después ese ingreso per cápita desaparece, porque tienes que pagar escuela, tienes que pagar salud, tienes que pagar vivienda, que son muy caras, la canasta básica familiar en Chile es carísima, ¿ya? Por lo tanto, lo que termina ocurriendo es que los países, a ver, vamos a buscar un país que tenga un alto, o donde nos gustaría vivir. Dice, profe, qué bacán aquí. Ya, por ejemplo, miren, Estados Unidos, miren lo alto que pagan de impuestos igualmente, 18,4% más 7,7%, ¿ya? Nosotros somos una rareza, miren, fíjense. Cierto, tenemos menos, nos quedamos con más plata catch, pero esa plata catch se nos va de las manos y ustedes, probablemente quienes están trabajando o han trabajado, me van a encontrar razón. Y no aprovechó de enchularse, Pamela. No, lo siento, no se me ocurrió en ese minuto. ¿Eh? Ahora, viendo las patas de gallo, hubiese sido bueno un cabezazo en el piso, ¿no? Pero el punto es que hay una expresión que a mí me gusta mucho y dice, no es que me falte sueldo, me sobra mes, ¿ya? Recibe la plata, y a lo mejor a sus papás o sus familias, y reciben el sueldo y a los 2 días ya no hay nada. Pagar, se acabó, ¿ya? Cosas tan esenciales, ¿eh? Y que son sueldo para sobrevivir, sí, totalmente. Pregúntense ustedes, sin pandemia, en otro contexto, ¿cuándo sus papás pueden ir a ver una película? ¿Cuándo pueden comprar sus libros? ¿Cuándo pueden salir a comer? En mi caso, mis papás, yo nunca salí a comer con mis papás, porque no nos alcanzaba. Así de simple. Y mi papá se sacaba la cresta trabajando y mi mamá se ahorraba todo peso que podía ahorrarse, ¿ya? Pero eso no es vivir. No es vivir. Profe, ¿Sí? relacionando eso con lo que hablábamos antes sobre la tecnología, a lo mejor por eso también muchas familias compran televisores o celulares, porque tampoco se pueden dar esos gustos de salir a comer en familia o de ir a la playa o cosas muy simples. Entonces prefieren comprar estas cosas para así que los niños se puedan mantener más tranquilos en las casas, entretenidos. Se lo digo de otra manera.
¿cómo yo voy a poder criticar a alguien que se compró una tele de 60 pulgadas para tener Netflix en el verano si vos, pajaroncito, te fuiste a Europa casi un mes? Sería vergonzoso de mi parte, ¿cierto? ¿No creen ustedes? Yo creo que sí, a mí me daría mucha vergüenza hacer un juicio de ese tipo. Contra una persona, oye, pero mira la tele que tiene. Bueno, porque es lo que puede pagar. ¿Mm? Y y pagar como 3 años, exactamente. Entonces, lo que aquí van a aparecer algunos conceptos que vamos a ir incorporando. Por ejemplo, anótenlo por ahí que les puede servir. Ingreso per cápita. Chile tiene un per cápita súper alto, el más alto de la región, $25.000 aproximadamente. Pero el ingreso per cápita consiste en agarrar la riqueza de todo el país y después dividirla por la cantidad de habitantes que produce. Eso esconde una realidad. Como decía don Nicanor Parra, yo tengo 2 panes, usted no tiene ninguno. Ingreso per cápita, 1 pan por cada uno. ¿Me entienden? Entonces, claro, yo tengo 2, tengo todo y usted no tiene nada, pero el ingreso per cápita, como somos 2 personas, hay 2 chilenos, entonces cada chileno tiene un pan. Y eso no es cierto. Entonces, el ingreso per cápita, que es lo que estamos viendo acá, en lo que yo les estaba mostrando en la imagen anterior, es mentiroso. Porque, claro, aquí dice en dólares el salario bruto para poder, con un poder de compra equivalente, dice ahí. Entonces, claro, nos vemos relativamente bien, ¿ya? Entre comillas, $21.000, no es poco. Estamos mejor que Eslovaquia, mejor que Hungría, ¿ah? Mejor que Polonia. Pero los polacos tienen un costo de vida que es mucho más barato, la educación es pública. Para dar un ejemplo, que el ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, le gusta tanto compararse con Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, en los años 80, en el 86 más o menos, tenía el mismo ingreso per cápita que tiene Chile hoy día. El sueldo mínimo en Nueva Zelanda en los años 80, con este nivel de ingreso, como con la riqueza de Chile de hoy, era... Porque claro, aquí van apareciendo, como yo les decía, ciertas fisuras. ¿Eh? No todo es blanco ni todo es negro. Cuando dicen, oye, Chile tiene el mejor ingreso per cápita de la región, sí, pues, pero el per cápita te dura 3 días. Después hay que empezar a pagar y se te evapora la plata. ¿Ya? Porque claro, uno podría decir, no, pero Chile es un país con mucho crecimiento económico, sí, pues, pero dentro de ese crecimiento económico también está incorporado, por ejemplo, la salud. Los costos de salud en el caso chileno se consideran parte del crecimiento porque se transa, ¿ya? Lo mismo ocurre con la educación. Tengo que pagar algo, tengo que endeudarme y eso es movimiento económico. Es una actividad económica. Entonces, no sé si se va a quedar un poquito claro lo que estoy señalando, que es dejar de hablar en gusto, ¿ah? De decir, te vas a ir a vivir a Cuba, ¿ah? O los impuestos son malos por sí mismos. A nadie le gusta pagar impuestos, a ninguno nos gusta pagar impuestos. Pero si nosotros después le buscamos el sentido, la lógica que tiene detrás, claro que cambia la opinión. ¿Ah? Y aquí quiero mostrarle otra cosita más, que es la deuda a nivel mundial. No sé si ustedes han escuchado que, bueno, no sé si y aquí termino, o lo dejamos para después mejor. Dejémoslo para después. No, nos vemos a las 2:20 y hablamos de la deuda y ahí vamos a encontrar a Chile, porque ustedes saben que hay toda una discusión sobre si vamos a seguir focalizando las ayudas para la gente en este país o vamos a universalizar de una vez por todas un cheque para que la gente pueda dejar de salir en cuarentena, ¿ya? Y siempre nos han dicho, en Chile no hay plata, no se puede hacer. Vamos a ir a nuestra pausa y vamos a ver que sí hay espacio para endeudarse. Así que nos vemos en un ratito más. Muchas gracias por su atención y nos vemos más ratito ya. Eso. Profe, Dígame. ¿podría hablar con usted 5 minutos? Claro, Fernanda, no hay problema. No hay problema. Ya, profe. El resto puede ir a comer algo ahora. Vayan. Que les vaya bien. Ya. Ok. Profe, lo que pasa es que yo... Voy a dejar de grabar. Ya.